Se rebelan los Rodríguez, el eje ruso revive en Miraflores en medio de la tensión Estados Unidos-Irán. La calle versus la diplomacia, el pulso que definirá la nueva Venezuela. Rick Scott sube la apuesta, la extradición de Alex Saab en medio de tensiones geopolíticas. El país enfrenta horas que pondrán a prueba su soberanía, su justicia y el rumbo de su transición política. Bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy es martes 3 de marzo de 2026. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Con Estados Unidos enfocando sus fuerzas militares en debilitar al régimen de Irán, el Palacio de Miraflores reactiva contactos con un viejo aliado. Funcionarios de Rusia fueron recibidos en Caracas bajo el argumento de fortalecer la cooperación estratégica. Quique Frías nos cuenta. Pasaron 9 meses y 23 días para que el régimen chavista recibiera en Caracas a un viejo aliado, aquel que nada hizo para evitar la detención de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero. Representantes del gobierno ruso fueron recibidos por el canciller Iván Gil. Hemos llevado a cabo una reunión con Alexander Stin, director del Departamento de América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, para revisar los progresos en el fortalecimiento de nuestra cooperación bilateral estratégica. El encuentro diplomático ocurre mientras el gobierno estadounidense se encuentra ocupado en derrocar el régimen de los ayatolá en Irán. En la Casa Blanca han dejado muy claro que la agenda de recuperación de Venezuela pasa por la salida rusa. Esta jugada de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, representa un acto de rebeldía ante el libreto norteamericano. Hay una gran cantidad de contratos importantes, pueden ser más de 15.000 millones de dólares que tiene Rusia en Venezuela. Hay un factor simbólico que hay que tener en cuenta con respecto a las últimas reuniones, y es que ha pasado del más alto nivel, del nivel de cancilleres, las reuniones entre Venezuela y Rusia, a una reunión probablemente en el cual se le baja a rangos de director para América Latina en el caso de Rusia, y alguno que otro representante de un rango medio por Venezuela. Analizamos este tema con Carlos Torres Jiménez, analista político internacional. En Venezuela reina la opacidad en la administración de recursos. Se desconoce el qué y el cómo se gastan, pero cifras de investigación independientes indican que hasta 10 grupos de empresas rusas tienen en Venezuela inversiones en petróleo y gas, por una cifra superior a los 26.000 millones de dólares. Discreto y moderado, no directo y agresivo, el Kremlin denunció diplomáticamente a principios de febrero la estrategia agresiva del presidente Trump de querer desplazarlos de Venezuela. Hay unos proyectos que se le fueron asignados a Rosneft, que es una empresa rusa. Entonces, bueno, ahorita por el tema de las licencias, Rusia no puede, ninguna empresa rusa puede intervenir. Entonces, yo imagino que buscarán evaluar qué áreas podrían darle. Hay un marco legal que sí es muy ventajoso, que viene desde, eso fueron las primeras leyes que quedaron aprobadas cuando Chávez llegó al poder en 1999. Esa ley permite por la participación de cualquier empresa extranjera 100% en proyectos de gas natural. Hace unos días se conoció que Delcy Rodríguez tomó la decisión de suspender casi 20 contratos petroleros y gasíferos sin que se precisara el nombre de las empresas afectadas. La reapertura de relaciones entre Moscú y Caracas se da en un contexto de incertidumbre y necesidades. Rusia necesita energía para continuar su campaña en Ucrania. Entonces, ¿qué se puede inferir de estas recientes reuniones? Delcy Rodríguez tiene el comando. Todavía tiene que saldar cuentas y administrar diferentes deudas que va a tener principalmente no solo con Rusia, sino con algunos otros países. Entonces, ante esta realidad, lo que estamos encontrando es una transición en el que se le está bajando los niveles y demás. Interpretar esto como que se están tratando de aprovechar de la intervención de Estados Unidos en Irán con el propósito de poder meter algunos cambios o algunos aumentos relacionados al relacionamiento con Rusia, es todavía muy temprano para mencionarlo. Con Estados Unidos ocupado en Medio Oriente y Rusia buscando salvar su millonaria inversión energética en Venezuela, el régimen de los Rodríguez reafirma que Venezuela es una ficha importante en el tablero energético, factor que van a exprimir al máximo para acomodarse y conservar efectivamente el poder por más tiempo.
Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela, disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. Funcionarios rusos fueron recibidos por el canciller Iván Gil en Miraflores este lunes, lo cual rompe un largo silencio diplomático con Moscú, justo cuando Washington ha manifestado que su agenda venezolana pasa por limitar la presencia rusa en el país. Pero, ¿crees que esto se trate de una señal de rebeldía de Delcy Rodríguez ante Estados Unidos o una jugada táctica? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. La oposición venezolana entra en modo campaña para demostrarle al mundo que la transición no es un regalo de Washington, sino un mandato del pueblo. En un país que aún respira el 28 de julio, las urnas vuelven a ser el campo de batalla para legitimar el nuevo orden. ¿Es posible una democracia real bajo la presión internacional? Génesis Pérez con los detalles. Tras la captura de Nicolás Maduro y la instalación de un esquema transitorio encabezado por Delcy Rodríguez, el país se mueve en una zona gris. El reciente anuncio de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, de que participará en nuevas elecciones y que regresará al país para preparar una nueva y gigantesca victoria electoral, introduce un giro estratégico. Que la transición sea percibida como un acuerdo geopolítico tutelado desde Estados Unidos y no como el resultado de una victoria cívica incontestable. Y la otra cosa, pues, es que definitivamente desde el exterior tendrá que haber un mensaje permanente, consistente. Tiene que abrirse las posibilidades de que los medios le den los espacios que ella necesita para poderse comunicar con la gente, si es que definitivamente se está hablando de una transición democrática. Ahora, si es una transición a otro estilo, pues definitivamente eso va a ser imposible. Durante meses se exigió el reconocimiento del triunfo del 28 de julio de 2024 que el oficialismo desconoció. Ahora, el giro hacia nuevas elecciones responde a un cálculo político. Estados Unidos no validará esos resultados y presiona por comicios que den seguridad jurídica, postura respaldada por Colombia y Brasil. El dilema ya no es votar otra vez, sino cómo se percibe ese proceso. Definitivamente se está en un proceso de transición. Hay un factor interviniente que es el diálogo entre partes y sin duda, pues, las condiciones que todos los venezolanos conocemos no son las más propias para poder interactuar y definir en un espectro de libertades. Si el calendario electoral emerge como parte de un diseño estratégico alineado con intereses de seguridad hemisférica, control energético y estabilización migratoria, el riesgo es que amplios sectores sociales lo interpreten como un pacto de élites negociado bajo presión externa. El dilema estratégico para Machado es complejo. Alinearse con el marco impulsado por Estados Unidos le otorga respaldo internacional y garantías de presión externa, pero al mismo tiempo puede alimentar la narrativa oficialista de que la oposición actúa como brazo político de intereses extranjeros. Las cosas que ella viene tramitando directamente con el gobierno de los Estados Unidos, ella tiene que anunciarlas y decir que es lo que ella propone y qué es lo que se está logrando, porque indudablemente el protagonismo puede ser desviado y utilizado en dirección muy diferente y muy contraria al que realmente es el originario. El gobierno interino ha evitado fijar una fecha concreta para los comicios, lo que incrementa la sospecha de que el cronograma responde más a equilibrios diplomáticos que a consensos internos. En ese vacío, la oposición enfrenta la obligación de reconectar el proceso con la calle, convertir la campaña en un ejercicio de movilización nacional que revalide el mandato popular y no simplemente en un requisito para normalizar relaciones económicas. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El dirigente opositor Andrés Velázquez alertó que el gobierno encargado busca impedir el regreso de María Corina Machado para frenar la transición democrática. A su juicio, el clan Rodríguez y Diosdado Cabello intentan garantizar su permanencia en el poder. Escuchemos. El plan de la dictadura está clarito. Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, Diosdado Cabello y Padrino López desarrollan un plan que consiste en tratar de mantenerse el mayor tiempo posible en las posiciones de poder
que hoy ocupan en el país. En segundo lugar, mantener el aparato represivo intacto para seguir sembrando el terror en toda Venezuela. Y por otra parte, tratarán de boicotear, sabotear el retorno de María Corina a Venezuela, tal como ella lo ha anunciado, y por supuesto tratar de mantenerla inhabilitada para impedir que pueda participar en próximos eventos electorales. Se van a quedar con los crespos hechos. La apertura de postulaciones para la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo va más allá de un procedimiento parlamentario. Es una señal sobre la salud democrática del país. El proceso se desarrolla en medio de cuestionamientos a la gestión de Tarek William Saab y de protestas que exigen su renuncia. La designación de nuevas autoridades pondrá a prueba la independencia y la legitimidad de instituciones llamadas a garantizar derechos y equilibrar el poder. Juliana Palmar con el informe. La salud de la democracia venezolana se pone a prueba con la designación del nuevo fiscal y defensor público. Fracciones parlamentarias han exigido transparencia en el proceso de postulaciones y selecciones. El diputado Antonio Ecarri plantea el nombramiento de estas figuras antes de pensar en proceso electoral, mientras que el diputado Julio Hernández, de la fracción parlamentaria Vamos Vamos Venezuela, hizo un llamado a la academia a postular personas que verdaderamente cumplan con los requisitos. Estamos ahí luchando ¿para qué? Para que haya un proceso absolutamente transparente, porque necesitamos un nuevo fiscal general y un nuevo defensor del pueblo, un fiscal que fiscalice y un defensor que defienda. Arrancar por ahí. Sin fiscal y defensor no hay democracia. Es decir, necesitamos al fiscal y el defensor porque son, y luego una reforma del Poder Judicial. Yo creo que estos son dos pasos importantes antes de escoger al CNE e ir a elecciones. Y el llamado que queremos hacer es el llamado a los buenos. Ya el país está cansado de que los malos ocupen los primeros lugares. Queremos hacerle un llamado a la academia, a las universidades, queremos hacerle un llamado a las fundaciones, a las ONG, queremos hacerle un llamado a los profesionales de alta moral, de compromisos con el país, para que postulen y se postulen para ser integrantes de este organismo. Mientras tanto, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela manifestaron contra la elección de Tarek William Saab como defensor del pueblo provisional y exigieron su renuncia por su cuestionada trayectoria como fiscal general en la persecución y detención de estudiantes, lo que deja en evidencia la urgencia de escoger nuevas autoridades del poder ciudadano. Queremos y exigimos su destitución. No nos sentimos representados no solo por él, sino por la cantidad de personas que evidentemente hoy en día están en el poder, así como queremos exigir la destitución de Tarek. Que sepan los hermanos Rodríguez que el día de mañana va a haber un proceso de elecciones libres en este país, porque nosotros no confiamos en ellos y también los queremos fuera. Que la gente realmente sienta la confianza en estos nuevos nombramientos se tiene que cumplir con tres circunstancias muy importantes. En primer lugar, el tema de la militancia partidista o política. Tiene que haber señales realmente comprobadas de que estas personas no van a obedecer precisamente a un lineamiento político partidista. En segundo lugar, y muy importante, tiene que ver con la aplicabilidad de la ley de amnistía. Y en tercer lugar, y muy importante, que este comité de postulaciones realmente sea objetivo a la hora de seleccionar a los miembros, que escuchen a la sociedad civil. Entre tanto, familiares de presos políticos de la incursión militar Los Gedeones formalizaron denuncias de violación de derechos humanos ante la Defensoría del Pueblo. Además, tras más de 50 días desde los anuncios incumplidos de excarcelaciones, familiares se concentran este martes en el Palacio de Justicia para exigir la liberación de 568 presos políticos según las cifras de Foro Penal, lo que demuestra que la renovación del poder ciudadano se produce en medio de un clima de tensión política y reclamo por garantías constitucionales. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 2 noticias en tiempo récord. Rick Scott exige la extradición de Alex Saab a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. En medio de una creciente tensión geopolítica, el gobierno de Estados Unidos ha reforzado una investigación federal sobre un presunto envío irregular de combustible desde Colombia hacia Cuba, en el que aparece vinculado un broker relacionado con Alex Saab. Y esto
esto se ha entrelazado con las recientes exigencias del senador republicano Rick Scott, quien ha demandado públicamente que Saab, quien estuvo bajo custodia estadounidense años atrás y fue devuelto a Venezuela durante la administración anterior, sea traído de vuelta a Estados Unidos para enfrentar a la justicia por sus presuntos crímenes y los de sus compinches, subrayando que la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han cambiado la política hacia Caracas y ahora buscan rendición de cuentas por estos casos ante tribunales norteamericanos. Tiene que acabarse ya el bloqueo. El mensaje de Delcy Rodríguez a Donald Trump. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que ha transmitido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su disposición a mantener una relación basada en el respeto, al tiempo que insistió en la necesidad de poner fin a las sanciones contra el país. Reiteró su rechazo al bloqueo y cuestionó a sectores políticos que, según afirmó, promovieron medidas internacionales contra la patria. Ya basta de bloqueo, ya basta de esa clase apátrida que pidió bombardeo, que pidió invasión. Hermano, ya basta, enfatizó. Rodríguez sostuvo que Venezuela debe avanzar hacia una nueva espiritualidad de reencuentro, de convivencia democrática, de tolerancia, y llamó a pasar para siempre la página del odio y el extremismo. Y de esta manera finalizamos la emisión matutina de hoy. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Soy Mildred Manrique, que tengan un excelente día, nos vemos mañana.